Hola, mi nombre es Kenneth Andino y hoy les voy a presentar la fotosíntesis y la respiración celular. Comencemos. Bueno, comencemos por la fotosíntesis que ocurre en los cloroplastos. La fotosíntesis se divide en dos partes, en la fase luminosa y en la fase oscura, o también conocida como ciclo de Calvin. La fase luminosa, que es dependiente de la luz, podemos ver que el sol es absorbido por la clorofila de la planta y se usa para generar ATP y NADPH. Primero, captura la luz que llega del sol y es absorbida por los fotosistemas 1 y 2 de la membrana tilacoides. El fotosistema 2 excita a los electrones de la clorofila y transfiere a la cadena de transporte de los electrones. Luego sigue la fotólisis del agua. El fotosistema 2 rompe las moléculas de agua en oxígeno, O2, y protones de hidrógeno y electrones. Ahí el oxígeno se libera como subproducto. Luego se usa el transporte de electrones y producción de ATP. Ahí los electrones se mueven a través de la cadena de transporte de electrones permitiendo energía. Esta energía es impulsada al bombeo de protones de hidrógeno al interior del tilacoide creando un gradiente electroquímico. Después, los protones de hidrógeno salen del tilacoides a través de la enzima ATP sintasa que genera ATP por fosforilación quiasmiótica. Finalmente sucede la reducción de NADP a NADPH en el fotosistema 1. Los electrones son reexcitados y transferidos a la NADP reductasa, que los usa para formar NADPH. Este NADPH es esencial para la fase oscura, o conocido como ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, este ocurre en el estroma del cloroplasto. En esta fase, la planta se usa como ATP y en el NADPH de la fase luminosa para fijar el CO2 y producir glucosa. Primero, esta fijación donde la enzima de Rubisco captura CO2 y la combinación con una molécula de ribulosa bifosfato. Este forma un compuesto inestable de 6 carbonos que se divide en dos moléculas de fósforo y glicerato. Luego, la reducción donde cada 3 PGA se convierte en GP3 utilizando ATP y NADPH. Aquí es donde la energía de la fase luminosa se usa para transformar compuestos simples en otros más complejos. Y finalmente, la regulación de ribulosa. Algunas moléculas G3P salen del ciclo y se usan para formar glucosa y el resto de las moléculas de G3P se reciclan para generar la ribulosa usando más ATP. Ahora vamos con la respiración celular que ocurre en las mitocondrias y explicaré el ciclo de Krebs. Respiración celular. En la respiración celular hay tres pasos importantes que son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Glucólisis. La glucólisis es la primera etapa de la respiración. Se produce en el citoplasma de la mayoría de las células. Consiste en la conversión de moléculas de glucosa con 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato, cada uno con 3 carbonos. La glucólisis consta de 10 reacciones, cada una catalizada por una enzima en la que se consume 2 moléculas de ATP y se producen 4 de ATP. Además, se genera 2 moléculas transportadoras de hidrógeno, la NADH, que serán utilizadas en la última etapa. Le sigue el ciclo de Krebs, que está conectado con la coenzima A mediante la transformación del piruvato en el acetilcoenzima dentro de la mitocondria. Este ciclo consta de 8 pasos. 1. Formación de citrato. El acetilcoenzima A se une al oxalacetato formando citrato. 2. Conversión del isocitrato. El citrato se convierte en isocitrato mediante un reordenamiento estructural. 3. Oxidación y descarbonilización. El isocitrato se oxida liberando CO2 y formando cetoglutarato. Se reduce NAD a NADH. 4. Segunda oxidación y descarbonilización. El cetoglutarato se oxida liberando CO2 y formando sucsil coenzima A. Se reduce NAD a NADH. 5. Fosforilación a nivel del sustrato. El sucsil coenzima A genera ATP y se convierte en succinato. 6. Oxidación del succinato. El succinato se oxida a fumarato, reduciendo FAD a FADH. 7. Hidratación. Se añade agua al fumarato, convirtiéndolo en malato. 8. Regeneración del oxalacetato. El malato se oxida a oxalacetato, reduciendo NAD a NADH. Y por último, la fosforilación oxidativa. Su función principal es producir ATP utilizando la energía de los electrones transportados por NADH y FADH, que tiene dos pasos. La primera, la cadena de transporte de electrones. Los electrones de NADH y FADH se transfieren a complejos proteicos en la membrana mitocondrial interna. Los electrones viajan a través de los complejos liberando energía. Esta energía bombea protones de hidrógeno desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal, creando una gradiente de protones. El oxígeno es el último aceptor de electrones y se combina con H para formar H2O. Y la segunda, quismiosis y síntesis de ATP. Los protones regresan a la matriz a través de la enzima ATP sintasa y este flujo de protones impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP más P. Su resultado final se genera alrededor de 30-32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa y se produce H2O como subproducto. La fotosíntesis y la respiración celular son procesos complementarios. Por el lado de la fotosíntesis almacena energía en forma de glucosa, mientras que la respiración celular la libera en forma de ATP. Esta interdependencia permite el mantenimiento del metabolismo celular y el equilibrio de los gases en la atmósfera. Muchas gracias.